Dale boca, dale boca. Déjame acá nomás. Déjame acá. Bueno, buenos días a todos. Vamos a iniciar la clase de hoy. Buen día a todos. Buen día, profe. Bien, les voy a pedir por favor que silencien los micrófonos como siempre. Cualquier pregunta me la hacen, habilitan o la escriben por el chat. Bien, vamos a continuar entonces, de acuerdo a lo que vimos la semana pasada, estábamos viendo las reglas de derivación para derivar los distintos tipos de funciones. Y la semana pasada vimos las reglas para la derivada de una función constante, derivada de la función identidad. Luego vimos la derivada de una suma y resta de funciones, o de una suma algebraica. La derivada de un producto de funciones para 2, para 3 y luego para n funciones en producto. Y la derivada de un cociente y de la función logarítmica. Como consecuencia de esa derivación, de la derivada de la función logarítmica, vimos también cuando en particular tenemos que derivar la función logaritmo natural de x. Hasta ahí habíamos visto y hoy vamos a continuar con las reglas de derivación. Una cuestión simplemente que es una consecuencia del producto, no es una regla más, que aparece como si fuera una regla más, pero en realidad es una consecuencia, un producto de funciones. ¿Qué pasa si yo tengo el producto de una constante por una función que no es constante? Es decir, tengo el producto en realidad de dos funciones, pero una de ellas es una constante. ¿Qué dice la derivada de una función constante? La derivada del producto de una función constante por una función dice que es igual a la constante por la derivada de la función. Lo que estoy diciendo es esto. Derivada de una constante por una función. Entonces, si yo tengo, supónganse, y por una función f de x, donde c pertenece obviamente a los reales y c es distinto de 0, porque si no eso me quedaría 0, dice que la derivada de una constante distinta de 0 por una función
su derivada es igual a la misma constante por la derivada de la función. Fíjense que esto no es otra cosa que un producto de dos funciones, donde una de esas funciones es una constante. Por lo tanto, ¿de dónde sale esto? Sale de aplicar la regla del producto que habíamos visto. Si ustedes recuerdan, cuando teníamos que derivar un producto y demostramos de dos funciones, su derivada era igual a la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. De esta regla sale esto que está aquí. Nada más que en este caso, una de esas funciones es una constante. Si llamo u a esa función y b a la otra, fíjense, si aplico mi regla, derivada de la primera función, pero es una constante, y habíamos demostrado que la derivada de una constante es 0, por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Evidentemente este término es 0, todo número o expresión multiplicada por 0 es 0, y ahí llegamos a la conclusión que la derivada de una constante por una función es la misma constante por la derivada de la función. Por lo tanto, No entendí por qué se multiplica por 0. y porque la derivada de una constante aquí es igual. Fue la primera regla que aprendimos. La derivada de una constante es 0. Demostramos la semana pasada. ¿Sí? Sí, profe, gracias. La primera función es una constante. Y la derivada de una constante es 0. Derivada de la primera función, por eso, como es una constante, 0. Por la segunda sin derivar. Más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Esta expresión es 0 porque está multiplicada por 0. Por lo tanto, me queda nada más que ese segundo sumando. Y de ahí sale esa expresión. Por eso les decía, es una consecuencia de la derivada de un producto de funciones, donde una de ellas es una constante. Pero apliqué la misma regla del producto. ¿Está claro eso? ¿Se entendió el que me preguntó? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien. Vamos ahora a ver derivada de una función compuesta. Vamos a ver entonces derivada de una función compuesta. Y en primer lugar vamos a recordar lo que es una función compuesta. Una función compuesta es cuando yo hago depender la variable dependiente. Si yo tengo y como variable dependiente y x como variable independiente, tengo una función compuesta cuando hago depender y respecto de la única variable independiente a través de una variable intermedia. Es decir, hago depender primero de una variable cualquiera y esa variable es la que depende de x. Cuando yo tengo este tipo de funciones, donde la dependencia de la variable dependiente respecto a la independiente tiene una intermediaria, una variable intermediaria, es lo que se denomina una función compuesta. Esto se lee y primero depende de u y u depende de x. Este tipo de funciones entonces se llaman funciones compuestas. Cuando, repito, la dependencia de la variable dependiente respecto a la independiente tiene una intermediaria, tiene una variable intermedia que hace que para llegar a la variable independiente primero esta dependa de otra variable. Le llamé u, pero le puedo llamar con la letra que quiera. Por lo tanto, si nosotros tenemos esta expresión, entonces yo voy a tener y, en primer lugar, es una función de la variable u, y a su vez, u es una función de x. Entonces ahí tengo una función compuesta. Y primero depende de u, y u depende de x. Hay una variable intermedia para llegar desde y hasta la variable independiente u. ¿Cómo se deriva este tipo de funciones? Muy fácil. Siempre tenemos que recordar el concepto de derivada. Pero vamos a analizar que para poder aplicar el concepto de derivada tenemos que hablar de un cociente incremental de la variable dependiente respecto de la variable independiente. Por lo tanto, de acuerdo al concepto de derivada, acuérdense que la derivada se definía como el límite
del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0. En este tipo de funciones, la variable independiente sigue siendo x. La única variable independiente es x, porque y depende de u, pero u depende de x. Por lo tanto, la única variable independiente es x. Por lo tanto, para hallar su derivada, la variable independiente de x tiene que incrementarse. X tiene que incrementarse a x más delta x. Por lo tanto, tiene que incrementarse x. Pero evidentemente que si se incrementa x, la que se va a incrementar es u. Por lo tanto, u va a pasar a u más delta u. Y si se incrementó u, obviamente se incrementa y. Por lo tanto, entonces y también va a pasar a i más delta i. Se incrementa la variable independiente, se va a incrementar la variable intermedia y por lo tanto se incrementa la variable dependiente i. También es lógico analizar aquí de que si no hay incremento, si delta x tiende a 0, si la variable independiente tiende a 0, evidentemente delta u también va a tender a 0. Si no se incrementa x, no se puede incrementar. Por lo tanto, entonces, si delta x tiende a 0, delta u también va a tender a 0. Teniendo en cuenta entonces estas consideraciones, voy a plantear entonces el concepto de derivada. Y repito, el concepto de derivada habla del límite de un cociente incremental. Entonces, el cociente incremental, ¿quién es? La variable dependiente respecto de la única variable independiente. Pero para que se produzca este incremento delta i, tuvo que incrementarse u. Y si se incrementó u, es porque se incrementó x. Quiere decir que este cociente incremental se va a producir si delta i primero se incrementó respecto de u. Y u se incrementó si realmente se incrementó x. ¿Esto es una igualdad? Sí, porque fíjense, si yo tacho delta u con delta u, uno multiplica y el otro divide, me queda mi cociente incremental. Delta i se incrementa si se incrementa u, porque i depende de u. Pero u se va a incrementar si se incrementa x. Por lo tanto, este cociente incremental es exactamente igual a ese cociente incremental, que es este producto de dos cocientes. Muy bien, pero para llegar a la definición de derivada, ¿qué tengo que hacer? Aplicar el límite, porque la derivada se define como un límite. Entonces, si aplicamos límite al primer miembro de la igualdad, cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0, va a ser igual. Si la apliqué al primer miembro, tengo que aplicar al segundo, pero en el segundo tengo un producto. Y ustedes saben que demostramos que el producto es, el límite es distributivo respecto al producto, entonces ya podemos directamente, en este segundo miembro, aplicar límite a cada término. Límite cuando delta x tiende a 0 de delta i sobre delta u, por el límite cuando delta x tiende a 0 de delta u sobre delta x. Apliqué límite a ambos miembros, repito, por propiedad del límite. Puedo aplicar la distributividad del límite a cada término del producto. Bueno, vamos a analizar entonces estos límites. Por definición, el primer miembro es la derivada de la función y. Y ahora miro este límite. Y este límite, fíjense que analizo. Acá dice, tengo el cociente incremental. ¿Cómo? ¿Me preguntaron algo? ¿Qué haces ahí? La otra semana ya capaz que va a ser tu cumpleaños. Por favor, cierren los micrófonos. Si analizo entonces del otro lado de la igualdad, este primer límite lo analizo. Pero acá fíjense que aparentemente no aparece x, pero tengo el cociente incremental de delta i respecto de delta u, pero dice acá delta x tiende a 0. Pero si delta x tiende a 0, obviamente no se va a producir un incremento en u. Por lo tanto, entonces, si delta x tiende a 0, delta u también tiende a 0. Y entonces, si ahora analizo el límite de cociente incremental cuando delta u tiende a 0, esto no es otra cosa que la derivada de i, pero respecto de la variable u.
por, y si analizo este otro límite, esto no es otra cosa que la derivada de la función u respecto de x. Y ahí encontré entonces a qué es igual la derivada de una función compuesta. Si yo tengo una función compuesta, la derivada de una función compuesta es igual a la derivada de la función respecto de la primera variable de la cual depende por la derivada de esa variable respecto de la variable, única variable independiente que es x. Si ustedes miran, nosotros habíamos partido y era una función de u y a su vez u era una función de x. Entonces, fíjense cómo se deriva. Y primero es la derivada respecto de la variable u, que es de la cual depende y. Pero a su vez u depende de x, por la derivada entonces de u respecto de x. Esto no es Profe, ¿sí? Que escribir, ya termino, f' de u por g' de x. Sí, ¿podría explicar nuevamente la parte del límite de la variable del incremento de x tendiendo a cero de la última parte de... ¿esto? No, Aquí. la otra, profe, ¿Esta? la otra esa, por favor, ¿podría volver a ¿Esta? explicarla? Y fíjate, ¿qué tengo ahí? ¿No es un cociente incremental? ¿No es un cociente incremental? Sí. Fíjate, acordate la definición de derivada. La definición de derivada se define como el límite de un cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero. Un cociente incremental. ¿Cuál era la variable de la cual dependía x? Si miramos aquí, cuando vimos función compuesta, u depende de x. Entonces, si yo hallo el cociente incremental de esta función, va a ser delta u sobre delta x, porque u depende de x. Y esto no es la definición del límite, un cociente incremental cuando el incremento de la variable tiende a cero. Esto por definición no es la derivada de la función u respecto de la variable de la cual depende. Ay, sí, profe, ahí vi. Muchas gracias. ¿Entendido ahora? Sí, profe, gracias. Perfecto. Muy bien. Entonces, llegamos a la conclusión que cuando yo tengo una función compuesta, ¿sí? Cuando hago depender y respecto a x a través de una variable intermedia, que la llamamos u, pero con la letra que quieran, primero se deriva y respecto de esa variable que yo elegí. Y luego esa variable respecto de la única variable independiente que es x. Un ejemplo. Fíjense. Si yo tengo que derivar, por ejemplo, la función y igual a 5x al cuadrado. Fíjense que esto que aparece así tan sencillo y como una función de x, esto mismo yo lo puedo escribir como y, que es una función de u, donde a u voy a llamar todo esto. Y entonces, y a su vez u es lo que voy a llamar 5x cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hice? Esto es para que entiendan la definición. En el práctico ustedes hacen directamente, no hacen toda esta dependencia. Pero ¿por qué tengo que explicarles? Porque después tengo que explicar otra derivada que necesito de este concepto. Esto ustedes directamente, cuando hacen este ejemplo, es una función potencial, el exponente baja y disminuye en 1, que es lo que yo le demostré. Si yo derivo, esto me va a quedar 10x. El exponente baja y disminuye en 1. 2 por 5, 10 y me queda 1. Pero esto mismo puedo hacer aplicando esto. Yo llamo a u todo esto. ¿Y a qué llamé u? A 5x cuadrado. Hice que y dependa primero de u y a su vez u que dependa de x. Entonces, cuando aplico eso, es lo que aplicamos a esa formulita. Primero derivo y respecto de u, luego derivo u respecto de x. Esto es lo que hacen de ustedes, pero en forma directa, en forma mecánica. Pero en realidad lo que están haciendo es derivada de una función compuesta. Bien, ¿por qué necesito esta derivada?
para ahora demostrar la derivación logarítmica. Cuidado, lo que vimos la semana pasada era la derivada de la función logarítmica, de cualquier base. Ahora vamos a ver derivación logarítmica. No dije derivada de la función logarítmica, sino derivación logarítmica, que es lo que voy a demostrar ahora. ¿Y para qué utilizamos? Es lo que vamos a ver ahora. Entonces, una cosa es la derivada de la función logarítmica, que es lo que demostramos la semana pasada. Ahora vamos a utilizar la derivación logarítmica para derivar determinados tipos de funciones. ¿Y qué significa esto? Derivación, y voy a poner corregir, no derivada, derivación, en otro color para que se den cuenta que no es derivada, derivación logarítmica. Muy bien, este es un procedimiento que me va a servir para derivar determinados tipos de funciones que después se les voy a explicar. Es un procedimiento, dije. No es una formulita que yo utilizo como encontramos en las otras, sino este va a ser un procedimiento que me va a permitir encontrar la fórmula para derivar, por ejemplo, las funciones exponenciales. Ya le estoy adelantando algo. Por eso necesito esto, porque este procedimiento, derivación logarítmica, me va a permitir encontrar en forma muy sencilla las reglas o fórmula para derivar, por ejemplo, las funciones exponenciales. Muy bien. ¿En qué consiste la derivación logarítmica? ¿Y qué relación tiene con lo que vimos recién de función compuesta? Mucho. Mucho tiene que ver. ¿Por qué? Porque fíjense qué pasa si yo tengo una función cualquiera de x y función de x. Pero yo quiero que antes de derivar esta función, le voy a aplicar logaritmo ahí. Si yo ahí le aplico logaritmo, evidentemente, trabajo con logaritmo natural, pero puedo trabajar con un logaritmo en cualquier base. ¿Por qué utilizo el natural? Porque es el más sencillo, simplemente, en la demostración, pero puedo utilizar el logaritmo en cualquier base. Fíjense que yo tenía una función de x cualquiera, pero antes de derivarla, yo quiero aplicarle a la función logaritmo. Evidentemente, esta función es distinta de esta, porque esta no era logarítmica, ahora dice logaritmo de y. Por lo tanto, esta es otra función distinta de esta. Y entonces, si tengo otra función, esto es una función que depende de la variable y. Pero a su vez, y vemos que depende de x. Por lo tanto, al aplicarle logaritmo ahí, estoy teniendo otra función de y. Pero y a su vez depende de x. Por lo tanto, estoy teniendo que el logaritmo de y es una función compuesta. Esto, g de y, depende de y, pero y depende de x. Por lo tanto, entonces, estoy teniendo una función compuesta. De ahí la vinculación con lo que hemos visto recién. ¿Y cómo vamos a derivar? Bueno, ahora entonces tenemos que aplicar derivación o derivada de una función compuesta. Tengo que aplicar entonces derivada de una función compuesta. Esto entonces es una función compuesta. ¿Por qué? Porque el logaritmo de y, en primer lugar, depende de y. Y a su vez, y depende de x. Esto primero depende de esto y esto depende de esto. Por lo tanto, entonces, tengo una función compuesta. Logaritmo de y es una función compuesta. ¿Cómo voy a hacer? Bueno, ahora voy a derivar. Quiero derivar esto.
Y entonces, ¿cómo derivo? Si vemos que el logaritmo de i es una función compuesta, tengo que aplicar la regla de función compuesta que recién hemos visto. Y entonces, para derivar esto, tendré que aplicar la reglita que decía. La función primero se deriva de la variable de la cual depende, entonces va a ser g' de i, por la derivada de i respecto de x. En este caso, ahora es i, hoy llamamos u a esa variable. Dije, podíamos llamarla cualquiera. Derivada de una función compuesta. Primero se deriva de la variable de la cual depende esa función y luego i que depende de x. Función compuesta. Apliqué la regla que recién demostramos de función compuesta. Pero fíjense que esto es muy sencillo todavía de seguir analizando. Vemos que entonces el logaritmo de i derivado, y entonces ahora dice g' de i, pero ¿cómo derivo esta función? Y la función esta es logaritmo de i. Y si ustedes recuerdan, por analogía que estudiamos la semana pasada, si yo tenía que derivar el logaritmo natural de x, ¿cómo era la derivada del logaritmo natural de x? ¿Cuál era la formulita cuando derivamos logaritmo natural de x? A ver, ¿que alguien me recuerde? ¿A qué era igual la derivada del logaritmo natural de x? 1 sobre x. Perfecto, la derivada era 1 sobre x, correcto. Era 1 sobre la variable de la cual dependía el logaritmo. Por analogía, si yo tengo que derivar logaritmo natural de i, ¿qué me va a quedar? Ahora la variable i, entonces esto es 1 sobre la variable de la cual depende el logaritmo. Acá era el logaritmo de x, 1 sobre x. Acá el logaritmo de i va a ser 1 sobre x. Muy bien, por la derivada de la función y respecto a x, como está en forma genérica, directamente me queda ahí sobre x. Y llegamos a la conclusión entonces que la derivada del logaritmo de y es la derivada de la función sobre la función sin derivada. 1 por la derivada, me queda la derivada, sobre y por 1, y. Y esa es la derivada del logaritmo natural de y. La derivada de y sobre la función sin derivada. ¿Cómo obtuvimos esto? Aplicando antes de derivar a la función el logaritmo. Por eso se transformó en una función compuesta y aplicamos para derivar la regla de la función compuesta. Esto es lo que nos va a permitir ahora, repito, teniendo en cuenta este concepto, nos va a permitir encontrar ahora la derivada de funciones exponenciales. ¿Y por qué? Y porque cuando yo tengo que derivar funciones exponenciales, cualquiera sea la base, acuérdense que una función exponencial es una constante elevada a una función de x o de la variable independiente, esa constante obviamente tenía que ser positiva y distinta de 1. Si yo quisiera encontrar la regla para derivar una función exponencial, no puedo aplicar la regla general, incremento la variable independiente, se incrementa la función. Esa regla no me sirve para derivar una función exponencial. Y entonces tengo que buscar otra metodología. Esta metodología de aplicar antes de derivar a la función dada el logaritmo, por eso se llama derivación logarítmica, porque antes de derivar a la función le aplico logaritmo y la transformo en una función compuesta, y la derivo como una función compuesta, me va a permitir encontrar las reglas de derivación de las funciones exponenciales. Y entonces vamos a ver cómo aplicamos esto que acabamos de ver, y ahora sí vamos a encontrar derivada de la función exponencial. Derivada de la función exponencial. Y entonces, yo tengo que derivar la función a elevada a una función de x. Y voy a poner directamente a la u, donde u es una función de x.
Fíjense que esto es una función compuesta. Y primero depende de u, y u depende de x. Por lo tanto, estoy teniendo una función compuesta. Pero, ¿cómo encuentro la regla para derivar? Y la reglita función compuesta la conozco, pero ¿qué pasa en este caso? U está como exponente. Y entonces, para poder encontrar esa regla, no me sirve aplicar la regla general. Entonces, ¿qué se hace? Antes de derivar a la función dada, le aplico logaritmo. Y repito, les dije que puede ser logaritmo en cualquier base. Utilizamos el natural porque es el más sencillo, y ya cuando le demuestre van a ver por qué es el más sencillo. Entonces, antes de derivar, le aplico logaritmo. Por eso se llama derivación logarítmica. Entonces, si yo a ambos miembros de la igualdad le aplico logaritmo, la función no está alterada. Recuerden que A pertenece a los reales positivos y A tiene que ser distinto de 1. Todo esto ya estudiamos cuando estudiamos función exponencial. Muy bien. Antes de derivar, apliqué a ambos miembros el logaritmo. Si apliqué a ambos miembros, obviamente la función no está alterada. Pero fíjense que acá tengo el logaritmo de una función elevada a una potencia. Por propiedad del logaritmo, y eso significa que el logaritmo no importa la base, el exponente baja a multiplicar al logaritmo de la base. Por lo tanto, esto es lo mismo que esto, y esto por propiedad es lo mismo que esto. Propiedad del logaritmo, la potencia multiplica al logaritmo de la base. Muy bien, llegué ahora a esta función, y entonces ahora la quiero derivar. Y entonces tengo que hacer esto. Quiero derivar el primer miembro, tengo que derivar el segundo. Entonces, no borro todo para que vayan viendo por qué hicimos lo que estudiamos anteriormente. Quiero derivar el primer miembro, tengo que derivar el segundo miembro. Y entonces, tengo que derivar ambos miembros de la igualdad. En el miembro izquierdo tengo la derivada del logaritmo natural de y. Y acá demostramos, la derivada del logaritmo natural de y es la derivada de y sobre la función sin derivar. Para eso, entonces, hicimos lo anterior. Entonces, la derivada de este primer miembro es la derivada de la función sobre la función sin derivar. Muy bien, así como derivamos el miembro izquierdo, derivo el miembro derecho. ¿Y acá qué tengo? Un producto. Por lo tanto, entonces, tengo que derivar como un producto. U es una función de x. Y esto es, cuidado, ¿esto qué es? ¿Es una función o es una constante? ¿Logaritmo de a qué es? ¿Es una función o es una constante? Constante. Muy bien, es una constante, porque a ¿qué es? Es un número real positivo. Por lo tanto, existe el logaritmo porque es un número real positivo. Y como es distinto de 1, este término nunca va a ser 0, porque el logaritmo de 1 únicamente es 0. Por lo tanto, este término es el logaritmo de un número positivo, y el logaritmo de un número positivo es otro número. Por lo tanto, entonces, esto es una constante. Y entonces, si ustedes recuerdan, cuando yo tenía el producto de una función por una constante, me tenía que dar igual a la constante por la derivada de la función. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Aplicando la regla del producto. Derivada de la primera función por la segunda sin derivar. Más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Pero la derivada de la segunda es 0, porque es logaritmo de una constante. Y entonces, este término se anula, y ¿qué me queda? Lo que dijimos ya al comienzo. La derivada de una función por una constante es la constante por la derivada de la función. Y llegamos entonces a que y' sobre y es igual a u' o a la derivada de la función u por el logaritmo natural de la base. Pero cuidado, eso es este cociente.
¿A mí qué es lo que me interesa únicamente? A mí me interesa encontrar la formulita únicamente de la derivada de la función. Me interesa conocer nada más que y' la derivada de la función de la cual partí. Pero eso es muy fácil, porque aquí la función que está dividiendo pasaría al otro miembro multiplicando. Y entonces, la derivada de mi función es igual a u' por el logaritmo natural de a, que es lo que tenía el otro lado, y la función que pasa multiplicando. Bueno, pero yo conozco cuál es la expresión de la función. La función es a a la u, entonces si reemplazo, y escribiendo, fíjense que todo esto es un producto, y el producto es conmutativo. ¿Qué quiere decir? Que el orden de los factores no altera el producto. Voy a escribir primero la expresión de y es igual a la u. Luego voy a escribir la constante, y luego u'. O lo mismo f' de x, porque u es la derivada de la función respecto de x. Y entonces esta es la formulita para derivar una función exponencial. ¿Por qué ordené de esta manera? Por lo que dicen los libros cuando dicen, enuncian coloquialmente o en palabras la derivada de una función exponencial. ¿Y qué dice coloquialmente o en palabras esta fórmula? La derivada de una función exponencial es igual a la misma función por el logaritmo natural de la base y por la derivada del exponente. Por eso escribí este producto ordenado de esta manera, para la expresión coloquial. La derivada de una función compuesta, entonces, de una función exponencial, es igual a la misma función por el logaritmo natural de la base y por la derivada del exponente. De esa manera, entonces, encontramos cuál es la reglita para derivar una función exponencial. Un ejemplo. Si yo tengo que derivar la función, por ejemplo, 3 a la x más 2. Esto es lo que estamos llamando u, al exponente. Entonces, si yo aplico mi regla, dice, es la misma función, 3 a la x más 2 en este caso, por el logaritmo natural de la base es 3, por el logaritmo natural de 3, y por la derivada de la función u, o sea, la derivada del exponente. Si yo derivo término a término y me queda nada más que 1. La derivada de x es 1 y este término es 0 porque la derivada de una constante es 0. No hace falta colocar este 1 porque en un producto toda expresión multiplicado por 1 es 1. Les coloqué simplemente para que vean que apliqué esta fórmula. La misma función por el logaritmo natural de la base y por la derivada del exponente. ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Se entendió? Chicos, Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿alguna pregunta? Bueno, yo sí le voy a hacer una pregunta aquí en este ejemplo. ¿Yo puedo multiplicar este 3 con este? No. Muy bien, no todos. Los no sé cuántos están, como 40 y pico están. No, porque esto es una función y esto es un número. Este 3 no está solito. Es 3 a la x más 2. Por lo tanto, no puedo multiplicar estos números. Por más que yo con la calculadora haga este número, porque si yo puedo calcular, eso es un número. No puedo multiplicar este número por este, porque esto es una función y esto es un número. Por lo tanto, tengan cuidado con eso. Bien. ¿Qué corolario tiene, en este caso, esta derivada de una función exponencial? Bueno, podemos ver algunos casos particulares. Podemos ver algunos casos particulares. Siempre dentro de la función exponencial.
Y aquí llamo casos particulares. Y supónganse que yo quiero derivar la función a la x, es decir, cuando u es exactamente la variable independiente. Cuando u es exactamente la variable independiente. Fíjense que es un caso particular, porque hoy u era una función cualquiera de x a la que estaba elevado la constante a, o la base, que reúne estas condiciones. Ahora en particular es únicamente la variable independiente. ¿Es una función exponencial? Sí. ¿Cómo derivo? Y aplico la regla, la misma función por el logaritmo natural de la base, y como hemos demostrado, la derivada de x es 1. Por lo tanto, esto es punto y coma que está acá arriba. Por lo tanto, no hace falta colocar esto. Conclusión, cuando yo tengo que derivar a elevado a la variable independiente, directamente la fórmula se acorta. Es la misma función por el logaritmo natural de la base. Por eso es un caso particular, porque es cuando el exponente es exactamente la variable independiente. En este caso, por les escribí u, es exclusivamente la variable independiente. ¿Qué otro caso particular podemos tener? Cuando en lugar de ser a un número real positivo cualquiera, ahora tengo como base el número e. El número e es un número real positivo porque vale 2,71 y es la base de los logaritmos naturales o neperianos, elevado a una función de x cualquiera. Elevado a la u, y u es una función cualquiera de x. ¿Es una función exponencial? Sí. Una base positiva elevada a una función de x, función exponencial. Entonces, le aplico la misma regla, la misma función, por el logaritmo natural de la base, por la derivada del exponente. Y acá viene la justificación por qué utilizamos logaritmo natural. Porque cuando tengo que derivar una función exponencial y justamente la base de esa función exponencial es e, este número es 1, porque el logaritmo del número e en base e es 1. Por eso entonces utilizamos logaritmo natural. Para que también en estos casos esa formulita se agregue. Para eso, pero repito, puede ser un logaritmo en cualquier base. Conclusión. Cuando tengo que derivar una función exponencial de base e, la formulita directamente es la misma función por la derivada del exponente. Este término es 1. Por eso entonces, justamente, utilizamos logaritmo natural. Y dentro de estos casos particulares tenemos uno particular de los particulares. ¿Qué pasa si justamente u es únicamente la variable independiente? Sería lo mismo, ¿no? Correcto, pero fíjense qué queda. Si aplicamos la formulita me va a dar la misma función por el logaritmo natural de la base y por la derivada del exponente, que es 1. Pero también esto es 1. Conclusión, la derivada de e a la x es e a la x. Esta es la única función que tiene como derivada la misma función. Grábense esto porque esto vamos a utilizar y mucho después cuando estudiemos integral y tengamos que integrar esta función. Esta es la única función, y no dije exponencial, es la única función. Esto significa que no existe otra función que tenga como derivada la misma función. Esta es la única función que tiene o admite como derivada la misma función. Y está demostrado por qué. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo se entendió? Sí, profe, todo bien. Bueno, si ustedes recuerdan cuando yo empecé a demostrar las reglas de derivación, les dije que
cuando demostré, la primera que demostré fue la derivada de una función constante, después la derivada de la variable independiente, y después le dije, le voy a dar la derivada de una función potencial. Pero le voy a escribir la formulita porque en este momento, si yo tuviera que demostrar, tendría que aplicar un procedimiento llamado binomio Newton, que es largo al divino botón y ustedes ni se acuerdan lo que es un binomio Newton. Y le dije, les voy a dar porque es la primera regla que ustedes utilizan en el práctico, porque es la más fácil. Pero sin embargo yo le voy a demostrar. Pero primero tengo que dar derivación logarítmica. Bueno, ahora ya vimos derivación logarítmica. Entonces ahora vamos a demostrar la derivada de una función potencial. Vamos a verificar esa formulita que yo les había dado. Derivada de una función potencial. Y si ustedes recuerdan, cuando yo les di la reglita, una función potencial es cuando tengo la variable elevada a una potencia, es decir, igual a c por x elevado a la n. La variable elevada a una potencia, donde c pertenece a los números reales, es una constante cualquiera y obviamente distinta de 0. ¿Y por qué? Porque si no se anularía todo. Y n pertenece a los números reales. Y también tiene que ser n distinto de 0. ¿Por qué? Y porque cualquier expresión a la 0 es 1 y me quedaría una constante. Por lo tanto, también, en este caso, n tiene que ser distinto de 0 para verificar la formulita. Y repito, ¿por qué? Porque si es 0, esto me queda toda una constante. Muy bien. Esta es una función entonces potencial, la variable elevada a una potencia. Exponencial es una constante elevada a una función. Una potencial es la función elevada a una potencia, a una constante, a un número real. Y les dije yo en ese momento que la formulita para derivar este tipo de función es muy fácil. El exponente baja y disminuye en 1. Y esta era la formulita para derivar este tipo de funciones. Eso les digo. Obviamente, como c es un número real y n es un número real, obviamente cuando estos tengan valores lo voy a multiplicar. Obviamente. Ese producto lo voy a resolver cuando esos tengan valores numéricos. Pero el procedimiento es el exponente baja y disminuye en 1. Muy bien. Vamos a demostrar entonces que esto es así. Voy a borrar la formulita. Y entonces ahora voy a demostrar esta fórmula. Y entonces, para poder encontrar esa fórmula, voy a aplicar derivación logarítmica. Lo que les enseñé hace un ratito. ¿Y qué significaba derivación logarítmica? Antes de derivar, teníamos que aplicar logaritmo a la función. Entonces, le aplico al miembro izquierdo y también al miembro derecho. Muy bien, pero fíjense que acá tengo el logaritmo de un producto, y dentro del producto uno de los términos tiene potencia, entonces antes de derivar, fíjense que no derivé todavía nada, voy a aplicar las reglas del logaritmo, y un producto se transforma en una suma, por lo tanto esto va a ser el logaritmo de c más el logaritmo de x a la n, pero como es una potencia, el exponente baja a multiplicar al logaritmo de la base. Por lo tanto, logaritmo de i es exactamente igual a esa suma. No apliqué nada de derivación, simplemente propiedades del logaritmo respecto a las operaciones. El logaritmo de un producto se transforma en una suma y la potencia baja a multiplicar al logaritmo de la base. Ahora sí voy a derivar. Si derivo el primer miembro, tengo que derivar todo el segundo miembro. La derivada de este primer miembro es lo que demostramos. La derivada de la función sobre la función sin derivada. Para eso lo demostramos. Igual. Y acá tengo una suma. Y nosotros
clase anterior demostramos que la derivación era distributiva respecto de la suma y la resta, por lo tanto, derivo término a término. La derivada de este término más la derivada de ese término. Pero ¿cuánto vale la derivada del logaritmo de c? ¿Cuánto vale? ¿O a qué es igual? Pregunto. ¿Cero puede ser? Muy Cero, bien, profe. cero. Porque c es una constante y el logaritmo, la derivada de una constante es cero. Si c es una constante, el logaritmo de una constante es otra constante, la derivada de una constante es cero. Por lo tanto, la derivada de ese término es cero. Más. Y esto nuevamente es, y la vamos a hacer más rápido, es un producto, pero es una constante por una función. Y la derivada da igual a la misma constante por la derivada de la función. Y la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Muy bien. Derivé entonces término a término y me queda esa expresión. Pero eso es I' sobre I. Yo necesito la derivada. Por lo tanto, la función que aquí está dividiendo va a pasar al otro miembro multiplicando. Entonces, la derivada de la función va a ser igual a n sobre x. Este término ya no lo voy a poner más, porque es el elemento neutro en la suma. Por lo tanto, entonces acá me queda n por 1, n sobre x, y la función, repito, que estaba dividiendo pasa multiplicando. Pero, ¿qué pasa? Yo conozco la expresión de la función, y es igual a c por x a la n. Entonces, reemplazo y me queda n sobre x por c por x a la n. Reemplacé entonces la función por su expresión. Pero ahora voy a mirar esta expresión. Y fíjense, n y c son constantes, la voy a escribir entonces c por n. Quedan, cuando tengan valores numéricos los resuelvo. Y acá me queda x a la n sobre x. Pero eso no es otra cosa que un cociente de potencias de igual base. Por lo tanto, esto es un cociente de potencia igual base. Y por propiedad de la potenciación, en un cociente, los exponentes, ¿qué se hacen? En un cociente de potencias de igual base. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace con los exponentes? ¿Se restan? Se restan. Al mayor le quito al más chico. Este es exponente 1, por lo tanto, me va a quedar, al restar, me va a quedar x a la n menos 1. ¿Y qué pasó acá? ¿Qué les dije a que era igual la derivada de una función potencial? El exponente baja y disminuye en 1. Demostrada la regla para derivar una función potencial. ¿Se dan cuenta qué sencillo que resultó viendo primero la derivación logarítmica? Y fíjense que esta regla es válida para cualquier potencia. Eso también ya les dije. Sea una potencia positiva, negativa, entera o fraccionaria. Porque n pertenece a los reales. Por lo tanto, esto también me permite derivar cualquier función irracional, es decir, la que está afectada a un signo radical. ¿Por qué? Porque toda raíz se puede transformar en una potencia fraccionaria. Y eso es lo que se hace cuando tengo que derivar una raíz. Antes de derivar, transformo esa raíz en una potencia fraccionaria. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Supónganse que quiero derivar la función raíz cuarta de x al cubo. Esto lo puedo transformar en una función potencial, donde la potencia en ese caso, que va a ser un número real, va a ser un número fraccionario. Antes de derivar, entonces, transformo esa raíz en una potencia fraccionaria, y esto es lo mismo que diga x elevado a la 3/4. Y entonces ahora sí puedo derivar, y aplico la regla. El exponente baja y disminuye en 1. Le escribo para que lo vean, eso ya lo pueden hacer mentalmente. Esto me queda entonces 3/4, y si yo resto esto me queda x a la menos 1/4. Terminé de derivar. La derivada de esta función es 3/4 por x a la menos 1/4. Bueno, pero ¿puedo volver a expresar esto con la raíz? Sí, totalmente. Una vez que terminé de derivar, puedo volver
a expresar este resultado donde ya terminé de derivar, escribirlo en función de la raíz. Pero cuidado, acá el exponente es negativo. Para entonces ponerlo positivo, tengo que cambiarlo de posición. Si está en el numerador, para que el exponente quede positivo, pasa al denominador. Si estaba en el denominador negativo, paso arriba positivo. Esto es lo mismo que diga 3 sobre 4 por x a la 1/4. Y esto es lo mismo que diga 3 sobre 4 por la raíz cuarta de x. Esto y esto son exactamente resultados equivalentes. Por lo tanto, ven ustedes que esta regla me sirve para derivar también cualquier potencia a la cual esté afectada la variable, sea positiva, negativa, entera, fraccionaria. Por lo tanto, también es la que se utiliza para derivar la raíz. Y esto trae como conclusión un caso que le dice en particular. Los libros le dicen, como caso particular, que si yo tengo que derivar la raíz cuadrada de x, directamente la definen, porque la escriben coloquialmente, que la derivada de la raíz cuadrada es 1 sobre 2 veces la misma raíz. La derivada de la raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 veces la misma raíz. ¿Y de dónde sale eso? No es que haya hecho algo especial. Aplicó lo que recién hemos visto. ¿Qué le dije yo? Que antes de derivar se transforma la raíz en potencia. La raíz cuadrada de x lo mismo que x a la 1/2. Bueno, esto es una función potencial. El exponente baja y disminuye en 1. Por lo tanto, esto es 1/2 menos 1, me queda x a la menos 1/2. Pero como el exponente es negativo, tengo que, para pasarlo positivo, va a ir al denominador. Y decir x a la 1/2 es lo mismo que diga raíz cuadrada de x. Y ahí está demostrado que la derivada de la raíz cuadrada es 1 sobre 2 veces la misma raíz. ¿Por qué le digo todo esto? Porque estas derivadas de funciones muy particulares, como la derivada de a la x, que a la x, tenemos que ir manejando ya directamente, sin estar ya haciendo todo este procedimiento cuando tenemos, por ejemplo, una raíz cuadrada. Y esto nos va a abreviar el cálculo después cuando veamos integrales. ¿Entendido esto? ¿Entendido? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. ¿Qué nos está faltando respecto de las funciones que vimos hasta el momento? Fíjense que hemos visto recién derivada de una función exponencial y ahora derivada de una función potencial. Es decir, exponencial, una constante elevada a una función. Y potencial, una función elevada a una constante. ¿Qué pasa si ahora tengo una función elevada a otra función? Y entonces vamos a ver qué pasa. Es decir, la base y el exponente son funciones. Entonces tengo que ver cómo derivo una función elevada a otra función. Derivada de una función elevada a otra función. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que derivar, por ejemplo, u elevado a la b, donde u es una función de x y b es otra función de x. Porque trabajamos con funciones de una sola variable independiente. Esto es lo mismo que diga f de x elevado a la g de x. Quiero ver cómo derivo entonces este caso. Una función de x elevada a otra función de x. Cualesquiera, la función es cualesquiera. Bueno, fíjense que nuevamente tengo un exponente. Y de acuerdo a lo que hemos estudiado recién, siempre que tenga un exponente, ¿sí?, que la función esté afectada de un exponente,
o que la base esté afectada de un exponente que sea una función, antes de derivar me conviene aplicar logaritmo. Y es lo que vamos a hacer para encontrar la regla o la fórmula para derivar este tipo de funciones. Hacer lo que veníamos haciendo. Antes de derivar, aplicar logaritmo a ambos miembros de la igualdad. Aplico a ambos miembros para que la igualdad no se altere. Y obviamente, por propiedad del logaritmo, esto es lo mismo que diga b por el logaritmo natural de u. El exponente baja a multiplicar al logaritmo en la base. Conclusión, el logaritmo de i es b por el logaritmo natural de u. No derivé nada, simplemente apliqué logaritmo a la función antes de derivar. Muy bien, una vez que ahora apliqué, estoy aplicando derivación logarítmica, ahora sí voy a derivar ambos miembros de la igualdad. La derivada del primer término, de acuerdo a lo que hemos demostrado, es la derivada de la función sobre la función sin derivar. Y ahora acá tengo que derivar esta expresión, pero esto es un producto, y cuidado acá. B es una función de x, u es una función de x, por lo tanto esto es un producto de dos funciones. Entonces necesariamente tengo que aplicar la regla del producto. Pero acá no se va a anular ninguna va a ser 0, porque tanto u como b son funciones que dependen de x, y ninguna es una constante. Entonces, aplicando la regla del producto va a ser derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Pero hagamos analogía. Cuando teníamos logaritmo de x, era 1 sobre x. Cuando teníamos logaritmo de y, era 1 sobre y. Si ahora tengo logaritmo de u, va a ser 1 sobre u. Por lo tanto, entonces, la derivada del logaritmo de u va a ser 1 sobre u. Muy bien, terminé de derivar. Pero yo quiero solamente la derivada, entonces, aquí la función que está dividiendo pasa multiplicando, y me va a quedar que la derivada de la función es igual a b' por el logaritmo de u más b sobre u, y todo esto pongo entre corchetes porque hay una suma multiplicado por la función que estaba dividiendo, pasa al otro miembro multiplicando. Perfecto. Lo único que puedo hacer acá es después reemplazar la función por su expresión, que es igual a b. Y ahí termina desde el punto de vista práctico. Y esa es la formulita que utilizo. Y fíjense qué fácil que fue, previamente aplicando logaritmo, derivación logarítmica. Pero si ustedes miran los libros, miran esas tablas famosas de derivación, profe, esa no es la fórmula. Sí, es la fórmula. Lo que pasa es que puedo trabajar en forma algebraica y darle otra forma a ese resultado. ¿Y qué significa eso? Acá ya terminé de derivar. Lo que voy a hacer ahora es darle otra forma equivalente trabajando en forma algebraica. Por ejemplo, reemplazando y por su expresión. Y como acá ese término multiplica a estos dos sumando, puedo aplicar después propiedad distributiva. Procedimientos algebraicos. Vamos a ver qué pasa si hago todos esos procedimientos algebraicos. Y entonces, si hago todos esos procedimientos algebraicos, voy a dejar eso simplemente, que era lo último que digamos. Entonces, esto es lo mismo que diga u a la b. Y si aplico propiedad distributiva, respecto a cada término, me va a quedar entonces b' por el logaritmo natural de u y por u a la b. Más b sobre u por u elevado a la b. Muy bien. Procedimiento algebraico. Si miro estos dos sumando, aquí no puedo hacer nada. Esto no puedo juntar con esto porque son funciones distintas. Esto es el logaritmo de u y esto es u a la b. Esto es la derivada y por lo tanto este término queda exactamente como está. Ahora, si miro este segundo sumando, sí puedo hacer algo. Porque nuevamente esto es un cociente de potencias de igual base. Por lo tanto, se pueden restar los exponentes. Acá se va y acá me queda menos 1. Se resta al mayor el menor.
Por lo tanto, entonces, si ahora yo miro y escribo esa formulita, me queda entonces que la derivada de la función es la derivada del exponente por el logaritmo de la base y por la misma función, más el exponente o la función exponente por la base elevado a la función dada menos 1. Y esta es la formulita que aparece en los libros o que aparece en las tablas de derivada para derivar una función elevada a otra función. Dos preguntas aquí. ¿Puedo aplicar directamente la fórmula? Sí. Esta es la fórmula final. Si te acordás de memoria, aplicala. Yo no me acuerdo y ni me interesa acordarme. Porque ¿cómo yo llegué a esta conclusión? Aplicando el logaritmo, antes de derivar. Y después tenía que derivar un producto, re fácil. Entonces no necesito acordarme esta fórmula de memoria. No necesito acordarme de memoria. Porque directamente aplico logaritmo, transformo en un producto esa derivada y luego la derivo. Por lo tanto, no necesito acordarme. Primera conclusión. Segunda conclusión. Yo quiero aplicar directamente la fórmula, me quiero acordar de memoria. Entonces acá viene la pregunta. ¿Cómo puedo hacer para recordar esta fórmula de memoria? Miren estos dos sumandos que componen esta fórmula y díganme si le hace recordar a algo de lo que hemos estudiado y estudiado hoy. Les doy un tiempito para que lo miren. Fíjese que, como conclusión, la derivada de una función a otra función, su fórmula se compone de dos términos, de dos sumandos. ¿Qué les parece? ¿Qué hay en cada uno de esos sumandos? ¿Alguien se dio cuenta o no? ¿Alguien se dio cuenta? ¿Ninguno? Pero estoy preguntando, ¿eh? Perdón, estoy tapando. ¿Alguien se dio cuenta de algo o no? La derivada de una función exponencial puede ser, profe. Correcto, es la suma. Considera cada uno de estos términos, si ustedes ven, este primer sumando no es otra cosa que considerar a esa función como una función exponencial. Y este otro sumando no es otra cosa que considerar la función como potencial. Y la suma de las dos hace esta. Y si no, miren, recuerden cuando vimos derivada una función exponencial. La misma función, por el logaritmo natural de la base y por la derivada del exponente. ¿Esa no era la forma de derivar una función exponencial? Formulita. Y esta, recién hemos demostrado, derivada una función potencial. El exponente baja y disminuye en 1. Por lo tanto, si quiero recordar de memoria esa fórmula, es cuando tengo que derivar una función elevada a otra función, su fórmula es la suma de dos términos, donde cada uno de los términos es considerar a la función dada primera como exponencial y luego como potencial, o al revés, potencial más una exponencial. Y entonces tengo la suma de las dos formulitas. La misma función con el logaritmo natural de la base y la derivada del exponente. Eso es la regla para como exponencial. El exponente baja y disminuye en 1 como potencial. ¿Está entendido? ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Repito, no hace falta acordarse de memoria esta fórmula. Y si no, miren. Les voy a poner un ejemplo para que se den cuenta. Supónganse que yo quiero derivar la función x a la quinta
o 2x a la quinta, le voy a poner, todo elevado a la raíz cuadrada de x. Una función elevada a otra función. ¿Qué tengo que hacer? Antes de derivar aplico logaritmo. Ya un poquito más rápido, pero al aplicar la propiedad, el exponente baja a multiplicar al logaritmo de la base. Ya hicimos eso, ¿no? El exponente baja, listo. La derivada de logaritmo natural es y' sobre y. Y acá, derivada de la primera función. Ya hoy demostré 1 sobre 2 veces la misma raíz. Demostré que la derivada de la raíz cuadrada es 1 sobre 2 veces la misma raíz. Por la segunda sin derivada. Regla del producto más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Y cuidado aquí. Fíjense que tengo el logaritmo de todo este término. De acuerdo a la derivada del logaritmo era 1 sobre todo lo que dependía del logaritmo, que en este caso es 2x a la quinta. Pero, cuidado, todo esto no es x solita, es toda una expresión de x, entonces todo eso queda multiplicado por la derivada de ese numerador, que en este caso es 10x a la cuarta. El exponente baja y disminuye. Y ahí terminé de derivar, lo único que me falta es después, a todo esto, la función que acaba de pasar, multiplicar. Obviamente que acá puedo aplicar, eso ya no forma parte de la derivación, simplemente es trabajar en forma algebraica. Puedo simplificar, sí, ese 10 con este 2, y esto es un cociente de potencias de igual base, acá se va todo, y acá me queda x a la primera. Al mayor le quito el menor, 5 menos 4 me queda 1. Por lo tanto, la derivada de esta función es 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x por el logaritmo natural de 2x a la quinta más raíz cuadrada de x, acá me quedó, fíjense, directamente 5 sobre x, es lo que me da. Y todo esto, que es lo que estaba del otro lado de la igualdad, la función pasa multiplicando. Y puedo reemplazar la función por su expresión, que era 2x a la quinta, todo elevada a la raíz cuadrada de x. Y ahí terminó el ejercicio. No hace falta aplicar propiedad distributiva, todo. Yo le apliqué para demostrarle la formulita, simplemente. Fíjense, ¿yo necesité acordarme de la fórmula? No, no necesité acordarme de la fórmula. Simplemente apliqué derivación logarítmica. ¿Qué quiere decir eso? Antes de derivar, aplico logaritmo. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? Sí, profe. Muy bien. Con esto hemos visto entonces los tipos de derivada para este tipo de funciones. ¿Qué nos falta ahora? Encontrar la derivada de funciones trigonométricas. Es decir, de la función seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. No me va a dar el tiempo para demostrarles hoy, que la vamos a ver, sí, obviamente, porque son temas de examen. La vamos a demostrar el miércoles que viene, pero sí les voy a hacer un cuadrito para que ustedes ya puedan ir viendo qué pasa si tengo que derivar funciones trigonométricas. Derivada entonces de funciones trigonométricas. Bueno, vamos a demostrar que si yo tengo que derivar la función seno de x, su derivada es el coseno de x. Eso cuando tengo como argumento, como ángulo de la función seno únicamente la variable independiente. Pero si yo tengo como argumento toda una función de x, es decir, qué sé yo, seno de 8x a la quinta, a eso me estoy refiriendo, a eso estoy llamando u, donde no es solamente la variable independiente, sino toda una función de x, la derivada va a seguir siendo el coseno del mismo argumento, porque las funciones trigonométricas no
existen solas. Yo no puedo hablar del seno, sino el seno de un ángulo, el coseno de un ángulo, de ahí funciones trigonométricas. Por lo tanto, el seno de cualquier argumento va a seguir siendo su derivada el coseno del mismo argumento, de la misma expresión. Pero ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Que cuando tengo un argumento solamente distinta a x, esta función, coseno del mismo argumento, queda multiplicada por la derivada del argumento. Esa es la diferencia. Y acá, ¿aplico lo mismo? Sí, aplico lo mismo. Porque si yo aplico esto aquí, el argumento es x, la derivada de x es 1, que lo coloco. Por lo tanto, no dije nada extraordinario. Esto es lo mismo que esto, pero acá el argumento es x y derivo el argumento, me queda 1. Si tengo que derivar el coseno, su derivada es el menos seno de x. Y si tengo un argumento distinto de x solita, es decir, tengo todo esto una función de x, su derivada va a ser el menos seno del mismo argumento por la derivada del argumento. La diferencia entonces es que cuando tengo toda una función de x como argumento, esta derivada queda multiplicada por la derivada del argumento de la función dada. Si tengo que derivar la tangente, y voy a escribir ya tangente de u directamente, porque si es x, saben que acá queda multiplicado por 1. La derivada de la tangente de un argumento es la secante cuadrado del mismo argumento por la derivada del argumento. Secante cuadrado del argumento dado. Si tengo que derivar la cotangente de un argumento dado, su derivada es la menos cosecante al cuadrado del mismo argumento por la derivada del argumento. Si tengo que derivar la secante de un argumento cualquiera, de una función cualquiera de x que está como argumento secante, la derivada de la secante es la secante del mismo argumento. Repito, las funciones trigonométricas no existen solas. Yo no puedo decir secante, no puedo decir tangente, secante de un ángulo. Entonces, la derivada de la secante del mismo ángulo por la tangente del mismo argumento y luego por la derivada del argumento. Por lo tanto, entonces, la secante, su derivada es el producto de la secante del argumento por la tangente del mismo argumento. Y todo eso multiplicado por la derivada del argumento. Y si tengo que derivar la cosecante, su derivada es la menos cosecante del mismo argumento por la cotangente del mismo argumento y por la derivada del argumento. Y esas son las derivadas, las formulitas para derivar las funciones trigonométricas. Reitero entonces, la derivada del seno de u es el coseno de u por u derivado. La derivada del coseno de un ángulo es el menos seno del mismo ángulo por la derivada del ángulo. Y bueno, y después está de la tangente es la secante al cuadrado del mismo ángulo por la derivada del ángulo. La derivada de la cotangente es la menos cosecante cuadrado del ángulo por la derivada del ángulo y después de la secante y de la cosecante. Obviamente que esto nosotros lo vamos a demostrar. Yo, por si hoy ya la necesitan, ustedes en el práctico necesitan la formulita. En la teoría demostramos que es así. Bueno, yo les voy a adelantar algo para que vayan viendo. Yo voy a demostrar únicamente, entonces ustedes ya para la semana que viene ya van a ir pensando cómo. Yo voy a demostrar únicamente la derivada del seno y del coseno. Y le va a quedar a ustedes las otras 4. Demostrarme tangente, cotangente, secante y cosecante. Llegarme a esta formulita. Ah, profe, usted hace lo más fácil. No, al contrario. Cuando veamos, van a ver que las que
realmente se demuestran son las del seno y coseno. Escuchen estas cosas que yo les estoy diciendo. Realmente las que se demuestran son las del seno y coseno. Las otras que les va a quedar a ustedes son una pavada. Vayan pensando en esto que les estoy diciendo para que cuando yo demuestre la semana que viene seno y coseno, ustedes me digan cómo van a ser tangente, cotangente, secante y cosecante. No miren los libros, piénsenlo, porque eso es lo más rico, el que ustedes puedan ir entendiendo lo que están haciendo. Porque es fácil mirar los libros o mirar lo que ya está hecho, no. Piensen, repito, yo voy a demostrar el seno, la derivada del seno y el coseno, que acá les puse lo final, pero voy a demostrar que son las que realmente se demuestran, porque las otras son una pavada. Esa pavada es lo que yo quiero que ustedes visualicen cómo se hace para llegar a estas conclusiones. Bueno, chicos, quedamos hasta aquí. Buen fin de semana. Salvo que haya alguna pregunta, los escucho. Y si no, enseguida van a empezar con el práctico. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? Sí, profe, gracias. Bueno, buen fin de semana, chicos. Igualmente, profe. Chau, chau. Adiós, profe. No, profe.